bendiciones. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Hoy me siento más nervioso que nunca. Acá está como 50 grados para mí. ¿Cómo están? Saludamos a los hermanos que están del otro lado del Face que nos acompañan. Vamos a compartir la palabra del Señor como todos los miércoles. Así que quiero que me acompañen. Apocalipsis 2:10. Hombres valientes, mujeres valientes a pesar del calor. Si no estuvieran en la pileta, ¿verdad, hoy? Apocalipsis 2:10 dice así el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Fiel hasta cuánto? Hasta la muerte, ¿verdad? Me acordaba este versículo cuando preparaba el mensaje. Mi abuela en su juventud me contaba a ella que había conocido al Señor a los 29, 30 años más o menos, y ella murió a los 94. Y toda su vida me contaba cuando antes estaba en el mundo, y no entendía mucho las cosas que ella pasaba y de las cosas que el Señor hizo en su vida. Pero le sirvió más de 60 años mi abuela al Señor y murió, se puede decir, abrazando el cristianismo, ¿no? A pesar de que ninguno de mis tíos, de mis padres o familiares de ellos nunca conocieron, soy el único que abraza la religión cristiana de toda mi familia. Y cuando yo le conté que con mi esposa juntamente estábamos sirviendo al Señor, se contentó mucho. Y lo único que le dijo a mi esposa, no me lo dijo a mí, no sé por qué, pero le dijo a mi esposa que se acuerden siempre de Apocalipsis 2:10. Y nosotros en ese momento no supimos mucho de la palabra, recién comenzábamos y buscamos lo que decía. Y me quedé con esto, cuando le dice, sé fiel hasta la muerte. Mi abuela es el único consejo que me dio, porque después yo no la pude ver, ni pude ver cuando murió, pero me acordaba de esto, de que ella me dejó como algo, ¿no?, de la palabra, que le sea fiel hasta la muerte. Hasta el día que me muera o hasta el día que venga el Señor. Así que quería buscar esa palabra fiel, qué significa en el diccionario. Según el diccionario dice ser fiel o fidelidad es permanecer, estar firme en lo que comenzamos. Cuando uno conoce al Señor, se arrepiente de sus pecados, dice la palabra del Señor que las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, comienza un nuevo camino. Pero el que es fiel permanece firme, ¿sí?, de cuando comenzó. También significa personas confiables o responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa, no importa lo que te suceda. Las personas fieles, escuchen, las personas fieles es aquella que cumple sus promesas. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido algo al Señor? Señor, si tú me sacas de esta, te prometo de que, no, voy a hacerte fiel, voy a congregar, voy a hacer esto y lo otro. Señor, si tú me das lo que necesito, un dinero, una sanidad o algo, siempre prometemos, ¿verdad, el Señor? Y cuando el Señor cumple, y a veces no cumplimos con lo que hablamos. El pastor Jorge Cabral, padre, cuando estaba en la costa, él me hablaba de hermanos que él había conocido, la congregación, y él me decía, hermano, yo he visto personas o hermanos que ellos abrazaron la fe, compartieron conmigo el evangelio, y en un momento dice que agarraron enfermedad terminal, y dice que él acompañó en oración, y lloraban entre los dos, ¿no? Y el Señor lo sanó, me dijo. Lo libertó de toda enfermedad, de una enfermedad terminal. Y me dice, ¿y sabe qué es lo que pasó? Ahora esa persona está en el mundo, me dijo. No es que se fue
a otra iglesia o se fue a otro país, seguir el camino, se fue al mundo a hacer todo lo que llama el mundo. Y me dice, yo no puedo entender cómo alguien que abrazó el cristianismo, yo le he visto llorar con lágrimas pidiendo al Señor que los sane, y cuando el Señor cumple su promesa nos olvidamos. Amado, siempre digo esto, la necesidad del hombre no es excusa para nosotros que seamos fieles al Señor. Si tu prioridad, en tu corazón no cambia, las excusas siempre van a ser la salida para nosotros. Por ejemplo, todos tenemos necesidad, ¿verdad? Todos tenemos necesidad. Cada uno diferente en diferentes aspectos personales, cada uno sabe. En lo económico. Por ejemplo, estos son casos generales, no me estoy refiriendo a alguien. Y si le queda el poncho, bueno, háganse cargo, como se dice. Pero, por ejemplo, hay personas, ¿cuándo se enferman? Todos nos enfermamos, ¿sí? Y quiero que me entiendan esto, ¿no? No estoy hablando del acto en sí, pero ahora voy a explicar esto. Todos nos enfermamos, ¿verdad? Y cuando nos enfermamos a veces nos trae pereza, nos da flojera un poco, fiaca, como se dice. Pero cuando estamos enfermos, a veces vamos así, enfermos o no, vamos a trabajar. Toman una pastillita o algo ya, pero van así como están. El viernes, llega sábado, llega domingo y dicen, no, mejor me quedo porque estoy enfermo, porque justo hay reunión. Después llega el lunes y siguen yendo a trabajar. Ahora, por ejemplo, sabemos también que hay hermanos que por motivo de la distancia, que viven muy lejos, por lugares de barrios muy nuevos, muy al fondo, cuando llueve se hace barro, ¿sí? O sea, cuestiones. Y se entiende que por esos motivos a veces no llegan, no pueden congregar, y se les entiende por el momento que están pasando, ¿verdad? Pero para ir a trabajar caminan las mismas cuadras, ¿no? Que tienen que tomar. O cuando llevan a los hijos a la escuela, o al doctor, o jugar a la pelota, lo que sea, actividades lícitas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero caminan la misma distancia. Ahora, ni decir si por ahí se le complica, pone que están yendo al doctor, viene la lluvia o pasa algo, ¿qué hacen? Agarran un remis, agarran un Uber, lo que sea, para que pueda, porque te imaginas que tengas un turno en el médico y vos agarras un Uber porque no llegas a tiempo. Y es lícito eso, ¿sí? Ahora, como digo, no hablo del acto en sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Si las prioridades, como o sea, mejor dicho, las prioridades como para las otras cosas del Señor no nos movemos de la misma manera. O sea, no somos sabios con los tiempos, porque cuando uno está en el mundo, no tengo que ir a trabajar, ahora llego, hago esto, hago lo otro, para aquí, y controlamos nuestro tiempo, controlamos la llegada, hacemos todo eso. Pero con el Señor no hacemos eso. O sea, algo estamos haciendo mal nosotros. Porque si somos sabios para hacer las cosas que son lícitas de las cosas del mundo, las cosas que nos hacen bien, ¿por qué no hacerlo más por el Señor? Porque el Señor eso demanda fidelidad. Hablaba con un hermano, menos mal que no vino. Hablaba con un hermano y me decía, me contaba, le digo, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Qué sé yo? Me dijo, no, lo que pasa es que a veces estoy enojado y no quiero ir enojado a la iglesia. Entonces le digo, hermano, ¿usted alguna vez ha llamado a su jefe, por ejemplo, o al doctor, más a su jefe le digo, jefe, ¿sabes qué? Hoy no voy porque estoy enojado. Peor, no tengo ganas ni aguantar ¿cómo se dice? Al encargado, ¿no? Estoy enojado, hoy no voy a trabajar. Enojado y no enojado, ¿va a trabajar o no? ¿O me equivoco? Nadie en tu justo juicio dice, hoy tengo turno de un análisis que tienen que entregar muy importante. No, hoy estoy enojado, no voy a retirarlo. No, creo que uno va enojado, no enojado, peleado, no peleado. Entonces, pero cuando estamos con el Señor, si no, estoy enojado, porque no puedo ir así a la casa del Señor enojado, dice. Con más razón, ¿no? Con más razón. Amados, si en lo básico, en este caso, no como introducción, si en lo básico de congregar,
no somos sabios ni fieles, ¿qué será cuando haya cosas peores? Si con la libertad de culto que tenemos nos excusamos, ¿qué será cuando la opriman? Cuando nuestra integridad física esté en peligro. Así que el Señor, amado, demanda fidelidad a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Amén. Los cristianos, o sea, los recién convertidos, lo que iniciamos, siempre buscamos una referencia. Sabemos que primero al Señor, pero siempre, el pastor a veces siempre nos dice que se junten con gente sabia, con gente que ama al Señor, porque ellos se edifican. Amén. Así que unas personas siempre tratan de tener una referencia. A veces no tenemos referencia en cualquier hermano o al mismo pastor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con ellos sacamos riquezas, aprendemos. Así que fíjense que una vez en los líderes, el líder tiene que ser ejemplo siempre. El que, por ejemplo, yo estoy parado acá, ustedes me están viendo a mí y yo tengo que ser ejemplo de fidelidad a Dios primero. Por ende, la consecuencia de hacer fieles a Dios, por consecuencia, ustedes ven mi fidelidad. Amén. Me acuerdo que por ejemplo, los hijos también miran a los padres su fidelidad. ¿Cuántos saben eso? Me acuerdo que un día una hermana, yo le decía, hermano, yo no te veo ya tanto tiempo. Y me decía, sí, hermano, sí, lo que pasa es que, y como siempre, ¿no? Todas las cosas que puede surgir. Entonces, yo le digo, porque fíjate, tus hijos te están viendo, le digo. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Y me dijo, por ahí con el tiempo no está en que uno te diga, mamá, ya no quiero ir más a la iglesia. Y me dijo, fíjate que uno me dijo así, me dijo, cuando después de 2 semanas, algo por ahí que no venía, el hijo le dijo, uno de ellos le dijo, cuando la mamá le dijo, vamos a la iglesia, vamos a alistarnos. Otra vez a la iglesia, dijo, ¿por qué no lo miramos mejor por el Facebook? Hace calor, todo eso. Y la madre dijo, ¿ves? Y me dijo, sí, tienes razón. Y bueno, tenía que llevarlo sí o sí, pero yo tengo que darle ejemplo. La hermana, eso puede pasar con los que siguen, porque ellos te están viendo tu fidelidad. ¿Cómo podemos decir a nuestros hijos, ven a la iglesia cuando a veces ni nosotros asistimos? Así que como ministros, por ejemplo, en 1 Corintios 4:1, el apóstol Pablo le habla, 1 Corintios 4:1, y dice, así que Apolos y a mí, o sea, Pablo, yo lo leo en otra versión, considérenos como simples siervos de Cristo, ¿sí? A quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. O sea, todo lo que comenzamos en el ministerio, comenzando con el pastor y todos los líderes que hay, desde los sugieres, los que están en el servicio de la cocina, todo lo que sirven, dice en el versículo 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, de servidor, dice esta versión, debe ser fiel. La Reina Valera creo que dice hallado fiel, ¿verdad? ¿Alguien me puede corroborar? Bueno, debe ser fiel. Todos nosotros, cuando nosotros, el apóstol Pablo dice, como simples siervos de Cristo, nosotros somos simples siervos de Cristo. No sé si con el tiempo o en diferentes circunstancias resalte la rivalidad entre nosotros como siervos, ¿no? Que yo soy mayor que vos, o nazca en el corazón del hombre creerse mayor que el otro. No, todos somos iguales, somos siervos del Señor. Aún se acuerdan que el ángel, cuando se le apareció a Juan y Juan se arrodilló, ¿y qué le dijo el ángel? Somos consiervos, levántate, somos iguales. Y el ángel en su majestuosidad hubiera dicho, no, yo soy mayor que vos. Pero él dijo, no, somos iguales, servimos a Dios, adora a Dios, él es fiel a Dios. Aún el Señor Jesús fue un poco más, se puede decir duro, un poco más directo, dijo, siervos inútiles somos. O sea, no hay mayor delante del Señor. Sí que hay que el Señor pone autoridades, ¿verdad? Como el pastor y después, pero entendemos que el Señor nos mira a todos por igual.
Yo le decía a un joven también que tu prioridad debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que una vez, bueno, en ese tiempo no entendía nada, pero había una amiga mía de, de mi barrio que iba a la iglesia. Bueno, mi compañero se había enamorado de esa hermanita, ¿no? Y quería conquistarla, qué sé yo. Y mi amiga le decía, vamos a la iglesia. Y se la llevó a la iglesia. Y mi amigo, bueno, tenía que ir y comerse toda la alabanza, toda la prédica, todo, por esa chica. Bueno, así no duró ni dos reuniones y un día me dijo, acompáñame porque bueno, a nadie le gustan las palabras peruanas, me dijo, porque me paltea, y paltear significa, o sea, me avergüenza ir solo. Bueno, tenía que ir yo, también me comí toda la alabanza y toda la predicación también. Pero después cuando este chico terminó o sea, no siguió más esto, dejó de ir. ¿Por qué? Porque su motivo era, sabiendo que él estaba en el mundo, no entendía, pero ir a la iglesia por alguien, las prioridades, está poniendo mal la prioridad. Uno tiene que venir por el Señor, porque Él merece toda gloria y toda honra, a pesar de las circunstancias. O sea, alguien puede venir a la iglesia por alguien o por algo, pero a pesar de ese alguien y ese algo, uno tiene que venir por el Señor, porque en las diferentes circunstancias, por ese alguien puede no salirle bien la jugada, como se puede decir, y ¿dónde queda? Y después se va porque no encuentra el motivo. Así que habíamos dicho que el apóstol Pablo tenía que tener colaboradores fieles, gente que le siga, gente fieles. Amén. Así que vamos a leer algunos de ellos que el apóstol Pablo había menciona en la Biblia. Así que no lo busque, lo leemos rápido para avanzar. Eh, si me ayudan en la pantalla, dice Primera de Corintios 4:17. Dice, por esto le envía a Timoteo. Imagínense, Timoteo, Pablo le consideraba a Timoteo, dice, a quien amo como un hijo. Dice, y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Dice, le recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Esto es lo que yo enseño a todas las iglesias. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, Clemente. Colosenses 1:7, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Colosenses 4:7, todo lo que a mí me refiere, lo que lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel y ministro, consiervo en el Señor. Como último, Colosenses 4:9, con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Son personas que le seguían al apóstol Pablo y como ejemplo, como colaboradores eran fieles al Señor. Él los consideraba así. Ahora, nuestro mayor ejemplo de fidelidad, ¿quién es? El Señor Jesús. Hebreo 3:1. Hebreos 3:1. Así que hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Dice el versículo 2, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Sabemos que el Señor Jesús, todos sabemos eso, que desde que Él nació tenía una misión de morir por nosotros. A Él las circunstancias no los aplacó, a Él le escupieron, le insultaron, le injuriaron, lo golpearon, o sea, sabemos la historia, la muerte. Y al Señor no le importó nada de eso, no tenía dónde dormir, sus discípulos los abandonaron en el momento que, ¿no? Uno lo negó,
El mismo Pedro dijo, Señor, que no te acontezca esto. ¿Y qué dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás, que eres tropiezo. O sea, tuvo personas, gente que recién estaban creciendo en el Evangelio, pero él pasó de todo. Pero ¿cuál era su fin? De morir en la cruz, de serle fiel al Señor. Amén. En Filipenses 2:8 dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. ¿Qué le dijo cuando leímos Apocalipsis? Séme fiel a quién hasta la muerte. Y él dio el primer ejemplo, porque él murió hasta la muerte, siéndole fiel a Dios. ¿Cuánto más de nosotros, amados, serle fiel a nuestro Señor, al que nos salvó, al que nos rescató? Por eso el apóstol Pablo nos dice en estas palabras en 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2. Yo lo voy a leer en otra versión. 2 de Corintios 11:2 dice, Dios me ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Dios puso una preocupación en el corazón de Pablo. ¿Y cuál era esa preocupación? Él le dijo, lo que yo quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Ese era el deseo de Pablo, que sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que él es fiel a su novio y se mantiene pura para él. El pastor ya había explicado esto, que los matrimonios judíos, cuando entraban en compromiso, el esposo se iba a preparar lugar, a hacer todo, y la esposa esperaba ese momento. No sabía en qué momento iba a regresar, pero mientras tanto la esposa, su mente solo estaba para esa persona, para el esposo esperado. Ella se preparaba, estaba pensando solo en él. Es por eso que el apóstol Pablo dice, sean como una novia ya comprometida, pensando simplemente en el esposo. ¿Quién es nuestro esposo? El Señor. Amén. Estamos esperándole. Versículo 3. Pero tengo miedo, dice Pablo. Uy, Pablo, comenzamos. Pero tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que así como Eva fue engañada, que el Señor le dijo, no hagas esto, puedes comer de todo menos de esto, el diablo dijo, sí puedes comer. Y el diablo así no va a engañar. Ahora, ¿pero de qué forma? 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Alejarse. O sea, van a traicionar la fe, van a alejarse de la fe, van a separarse de la fe, van a desunirse de la fe, pero de manera deliberada. ¿Pero de qué forma? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros tenemos, a veces nos alimentamos mucho por el Facebook, por predicadores del Facebook. Tengan mucho cuidado con eso. Porque a veces parecen palabra de Dios, parecen todo lindo, algunas cositas, pero a veces por no tener el discernimiento, y a veces no leemos la palabra, sumale, y a veces creemos. A mí, por ejemplo, en particular, a mí me hizo un poco de daño eso, de tal, porque a mí me gustaba escuchar, quería aprender muchas cosas, escuchaba de todo, y cuando un día quise yo a ver qué, la verdad que me puse peor de lo que como comenzaba. Así que dejé mejor ser pastoreado por mi pastor, de escuchar palabras ¿no? Por eso el Señor puso un pastor en este lugar. Así que por esas doctrinas de demonio, que el diablo se va a encargar de poner doctrinas, pensamientos, ¿sí? Se va a encargar porque nuestra meta como cristianos es el fiel al Señor, ¿verdad? Pero el diablo se va a encargar que no lo hagamos. Entonces, por eso en 2 Timoteo 3:14, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, a su joven pastor, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Esa palabra persiste habla de permanencia, es la palabra meno en el griego, de permanencia siempre, o sea, es una permanencia constante. En otra traducción se lee así, pero tú debes permanecer fiel, dice esta versión. Timoteo, tienes que permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes
que puedes confiar en quienes te la han enseñado. O sea, ¿quiénes enseñó? El mismo apóstol Pablo, su madre, su abuela, que le enseñaron la palabra del Señor. Es por eso que las consecuencias, cuando oímos diferentes doctrinas, diferentes cosas del mundo, de predicadores que a veces ni conocemos, es por eso que llegamos a una instancia a veces de hacer cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el apóstol Pablo había mencionado varios servidores que eran fieles, ¿verdad? Bueno, pero dentro de estos colaboradores, en algún momento lo menciona a Demas, ¿sí? Que era colaborador de ellos. Pero versículos después más, en otros capítulos, 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. O sea, Demas, alguien que le servía al Señor. ¿Cuántas personas han estado parados acá, hablando de la palabra del Señor, y ahora no están? ¿Qué pasó? ¿Fueron fieles al Señor? Hay posibilidad de que por diferentes motivos, circunstancias de la vida, uno se puede alejar del Señor y dejar todo sin importarle nada. Eso es lo que dice la palabra. Es por eso que el Señor nos advierte a nosotros, para poder no caer en eso y tomarlo a la ligera. En otras palabras, nosotros podemos estar, por ejemplo, 1 año, 2 años, 20 años fiel al Señor, pero un día de tu propia concupiscencia o de la tentación del diablo o alguien que te hiere el corazón, ¿no? Y te sale una codicia necia por ahí, como le dijo, como dice Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué dice? Al dinero. No el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, no permanecieron y fueron traspasados a muchos dolores. Y a veces tomamos tan a la ligera eso, el afán. Cuando el Señor dice, no se afanen, nosotros hacemos lo contrario. Esas son doctrinas de demonios. Cuando el Señor dice, confía en mí, y dice, no, confío en mí mismo, porque ¿sabes qué? Si yo no trabajo, no comemos. Entonces, el diablo siempre va a querer distorsionar las cosas en tu mente, a que hagas tu voluntad y no la del Señor. Es por eso que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Amén. Fíjense que en Deuteronomio 32:18, el Señor le habla a un pueblo que él había sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Liberado de Egipto. Deuteronomio 32:18, y dice estas palabras al Señor. De la roca que te creó, te olvidaste. Ya has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Amados, el Señor no está contento cuando alguien que ha servido al Señor y ahora está haciendo en el mundo lo que quiere. No está contento. Aunque para algunos tienen una filosofía y dicen, no, el Señor ama, igualito lo ama. Sí, sabemos que en generalizado lo ama, pero Él tiene que volver, tiene que arrepentirse. ¿Sí? Dice, y dijo esto, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Puede haber hijos infieles que fueron fieles y después fueron infieles? Puede ver que en el corazón del hombre está bien centrado en las palabras del Señor y después un día ya no quiere saber nada. Es por eso, ¿se acuerdan que cuando leímos que Demas lo abandonó a Pablo amando este mundo? Es por eso que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 12:15, no améis al mundo. Esta es la advertencia que nos da a nosotros. ¿Sí? No améis al mundo. ¿Y qué es amar las cosas del mundo o al mundo? Es la manera de vivir y de pensar de cómo piensa el mundo, de cómo actúa el mundo, que no tiene nada que ver con Dios, ni con relación con Dios, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿se acuerdan del sí condicional? O sea, si alguno de nosotros cabe la posibilidad que amemos al mundo, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque prefirió otras cosas antes que a él. Sigue diciendo en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa. Yo compartía con una hermana también y le decía, ¿vos sabías que todo lo que hacemos, en conclusión a todos se los digo, ¿no? Todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro auto, todas las cosas, aún nuestra vida, las cosas, el estudio, la profesión de los hijos, todo, hasta va a pasar algún día. Por lo que nos desgastamos mucho, a veces va a pasar. Va a venir el fuego consumidor y lo va a consumir todo. Pero ¿cuál es el que permanece? ¿Qué dice la palabra del Señor? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que permanece fiel al Señor, firme en el Señor, dice, permanece para siempre. Eso es entonces trabajemos más por las cosas eternas, ¿sí? Trabajemos más por las cosas que nos traen permanencia para siempre, en la eternidad. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar acerca ¿cómo lo puedo decir? Del evangelio, de las cosas, ¿sí? Pero fíjense, los primeros cristianos se conocían era como conocida como la era apostólica. Han escuchado eso, ¿no? O como padres de la iglesia. Ahora, los apóstoles fueron los primeros, ¿sí? Eso era la era apostólica. Los apóstoles tuvieron sus discípulos de manera personal, o sea, ellos les enseñaban a sus discípulos de una manera personal. Ellos recibieron de manera personal o sea, los apóstoles recibieron la enseñanza de Jesús directo. Ellos, esos discípulos, les enseñaron a sus discípulos y esos discípulos tenían sus discípulos, ¿sí? Y ellos creyeron tal como lo escribieron en las epístolas, como lo estamos leyendo ahora. Esos discípulos escribieron cartas también, obvio que no están en la Biblia, pero están ahí escritas, ¿sí? Esos hombres escribieron cartas y es muy importante que leamos una, y vamos a leer algunas de ellas, ya vamos terminando, para saber cómo pensaron los primeros cristianos y cómo pensamos ahora nosotros sobre diferentes circunstancias de la vida, ¿sí? Pero déjame decirle que hasta los 400 años, fin del siglo III, comienzo del siglo IV. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Constantino, creo que, esto está en la historia, lo pueden buscar por internet. No lo digo yo, no es un invento mío, eso está en la historia. Pero cuando Constantino se convierte, entre comillas, y oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, hasta entonces la iglesia era perseguida. Los cristianos pagaban con su vida el hecho de profesar la fe en Cristo. Y al oficializarlo, el cristianismo cesó la persecución. Es como que ahora como estamos ahora, nadie nos persigue, nadie nos quiere matar, pero en aquel tiempo, antes que Constantino oficialice, era pena de muerte. Entonces cesó la persecución y empezó el deterioro del cristianismo y a desviarse de sus raíces principales. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en nuestra teología nosotros a veces está basada en conocimientos personales, por eso que el pastor, él está todo el día ahí buscando la palabra del Señor, leyendo comentarios de otros, está porque quiere darnos palabra viva, palabra no que no sea humana, sino palabra, buscando información. Entonces, por ejemplo, yo estaba buscando acá, los testigos de Jehová fue inventado o creado, mejor dicho, en 1879, mucho más adelante, después del siglo IV. Los mormones en 1830, los adventistas 1863, el calvinismo mucho después, 1500 para adelante, el arminiano sería 17, en el siglo XVII. O sea, después del cuarto siglo, comienzo del cuarto siglo, se comenzaron a desvirtuar el cristianismo, la manera de pensar. Ahora, así cada denominación fue creada de la distorsión de la palabra. Bueno, cada uno reinterpretó personalmente o tuvo experiencias.
Ya sabemos algunas doctrinas, algunas cosas de las dominaciones que existen. Es por eso que en el día de hoy existen muchas, pero muchas doctrinas, que cada uno habla lo que les conviene, cada uno piensa, porque se desvirtuó. Pero antes del siglo IV no era así. Entonces, ¿por qué nosotros sacamos esto y pensamos los otros? Obviamente porque el cristianismo comenzó a torcerse después de que Constantino oficializó. Pero los primeros cristianos no creían como hoy se cree. Creemos que podemos hacer, algunos creo que piensan que podemos hacer lo que queramos. Igual, igual no vamos al cielo, como se dice, he escuchado palabras así. Yo conocí a una señora que va a la iglesia, no sé qué iglesia va, pero cuando llega a su casa, eh, justo llegaba yo, le encontraba tomando, fumando, o sea, su vida normal. Y yo le decía, ¿vos creés que lo que estás haciendo le agrada a Dios? No, vos no podés juzgarme, o sea, saca sus cosas, ¿no? No sé quién le habrá enseñado eso, pero no, pero vos no podés juzgarme, que me juzga Dios, no sé qué cosa y me sale. Yo le digo, pero lo que estás haciendo, la Biblia lo condena. Yo le digo, la verdad que yo no sé qué es lo que está pasando con todo. No, yo tengo ya mi lugar en el cielo. A mí Dios ya me dijo que mi lugar lo tengo en el cielo, me dijo. Entonces, hay tanta distorsión y siempre le he hablado, primero le hablaba bonito, después ya le decía las cosas, le digo, no estás haciendo mal. No, y no quería escuchar. Ella se cerraba en su propio pensamiento. Ahora vamos a leer, por ejemplo, ya para ir terminando, vamos a comenzar con el apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Qué es lo que creía el apóstol Pablo a su discípulo que era Timoteo? En 1 Corintios 4:17 dice, por eso le envié, este es el texto ya lo hemos leído, ¿no? Por eso le envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, o sea, Pablo le enseñó a Timoteo que son las mismas enseñanzas de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Pablo, Dios le reveló a Pablo y Pablo se los enseñó a Timoteo, así como él aprendió de Jesús. Ahora, en esa misma línea, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, segunda de Timoteo 2:11. Quiero que busquen segunda de Timoteo 2:11. Por cierto, en ese momento estaba flaqueando Timoteo en su fe por las persecuciones que había en aquel tiempo. Era terrible y Timoteo le agarró miedo en el corazón que habrá pasado y Pablo se da cuenta de eso y le escribe y le dice, 2 Timoteo 2:11, palabra y fiel es esta, Timoteo. Si somos muertos con él, o sea, si morimos con él, por causa de él, también viviremos con él. ¿Por qué le dijo eso? Ya lo dijimos. En los primeros terceros siglos, cualquiera que decía soy cristiano firmaba su sentencia de muerte. Y Pablo anteriormente le animaba, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le decía a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otro lado le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le animaba a su joven discípulo. Seguimos leyendo, 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, le dice, también reinaremos con él. O sea, si sufrimos el martirio, Timoteo, hasta el último, reinaremos con él. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Si le negáremos, él también nos negará. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo no dijo, no, Timoteo, mira, yo ya tengo ya mi lugar en el cielo? El Señor me reveló directamente, no me metas en el mismo costal a mí, vos porque te veo medio así, ¿no? Temblando, un poco con temor, no sé si sos o no cristiano. Pablo dijo, se contó él mismo y dijo, si le negáremos, en el último momento de tu muerte, si le negáremos, él también nos negará. Pregunta, ¿acaso no sigue con la enseñanza de Jesús? Cuando Jesús dijo, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Había entendido lo mismo. Pablo no es como a veces nosotros, no, yo me voy al cielo porque me voy al cielo. Pablo dijo, no, si lo niego en el último momento de mi vida, con mi comportamiento, con mis palabras, dice, él también me va a negar en aquel día. Es por eso que tenemos que permanecer fiel al Señor hasta el último día. Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Se cree, según la cronología de la historia, que era el pastor de Esmirna, el mismo versículo que leímos, cuando le dice, no temas, séme fiel hasta la muerte. ¿Quién era Policarpo? Era discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan le había transmitido a su discípulo Policarpo todas las enseñanzas de Jesús. Y le dice, hay un escrito, cuando le dice lo que habíamos leído, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, séme fiel hasta la muerte. Le estaba advirtiendo el Señor, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por ejemplo, el Policarpo dice que había tenido un sueño antes del martirio, él sabía que iba a morir, que su almohada ardía en llamas, de este anciano discípulo de Juan, y él despertó y le dijo a algunos de sus asistentes, preparémonos porque ya vienen a prenderme. Y el Señor, dice que el Señor le había revelado que iba a morir en la hoguera. Este escrito dice que cuando Policarpo era obispo de la iglesia de Esmirna, fue llevado frente al tribunal y el procónsul le preguntó, ¿tú eres Policarpo? Le contestó, sí. Luego empezó el procónsul a presionarlo y diciéndole, eres tú un hombre anciano, ten piedad de tu avanzada edad. Mira, simplemente jura por la gloria del César, que es todo lo que tienes que hacer y ya está, y salvas tu vida. Simplemente di, quítese los ateos, refiriéndose a los cristianos. O sea, en aquel tiempo nos llamaban ateos a nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos muchos dioses. Para ellos era ateo eso. Entonces dice que Policarpo miró solemnemente a la multitud y señaló con las manos, con los ojos al cielo y dijo, quítense estos ateos. Pero se refería a los que estaban presenciando su juicio. Y el procónsul, medio ya enojado, trató de convencerlo. Nuevamente le dijo, mira Policarpo, simplemente maldice a Jesús y te suelto y salvas tu vida, de simple. Y aquel venerable anciano respondió, palabras de este anciano, discípulo del apóstol Juan, lo he servido y nunca me ha hecho. Dice, 86 años le he servido y no me ha hecho cosa mala. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul reaccionó y le dijo, tengo fieras y leones voraces, hambrientos, y te los arrojaré a ellos si no niegas a Jesús. Y aquel anciano fiel le respondió, traedlas, le dijo. Y le contestó el procónsul, y aún tu espíritu en fuego consumiré. Y le respondió Policarpo, ¿me amenazáis con el fuego que quema solo por un momento? ¿Y te olvides del fuego del castigo eterno reservado para los impíos? Traedlo, le dijo, quemadme. Y sí, efectivamente así terminó su vida aquel fiel pastor. Murió abrazado por las llamas y también terminó agradeciendo al Señor de haber sido tenido por digno de morir por su causa. Esto es lo que significa tener un corazón fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este anciano de 86 años lo hubiera negado? Versículo 11. El que tiene oído oiga, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué quiere decir el que venciere? El que permanece hasta la muerte, el que obedeciere lo que le estaba diciendo, séme fiel hasta la muerte, el que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué es la segunda muerte? Yo lo leo acá, Apocalipsis 20:11 dice, y vi un trono blanco. Este trono blanco ese es el juicio para los impíos. No tenemos nada que ver nosotros aquí. Es el juicio para los impíos. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 14.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Entonces, cuando el Señor le dice al pastor Policarpo, le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amados, tenemos que permanecer en el Señor. Si no permanecemos, vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Tenemos que permanecer hasta el final. Y eso están, no sé de los que me oyen, de los que se fueron, tienen oportunidad de volver al Señor. Hay tiempo, mientras haya vida, hay tiempo, amados. Esta es una cita de Policarpo, de los escritos que hay. Él dijo, el que resucitó a Cristo, a nosotros también nos resucitará. O sea, el mismo espíritu que resucitó al Señor, ese mismo espíritu nos va a resucitar en aquel día. Pero él continúa diciendo, si hacemos su voluntad. O sea, él está diciendo de que sí, creo en eso, en la resurrección, pero tengo que hacer su voluntad, tengo que esmerarme. Tengo que yo hacer la voluntad del Señor porque eso es como referencia que he creído en el Señor. Por ejemplo, Bernabé, hay muchos para ya terminar. Bernabé, compañero de Pablo, él dijo lo siguiente en una de sus cartas, el que guarda estos mandamientos, o sea, la palabra del Señor, el que es fiel, el que obedece, será glorificado en el reino de Dios, pero el que se aparta a otras cosas será destruido juntamente con sus hechos. Entonces, eso creían los primeros cristianos, ¿sí? Esto creían los primeros cristianos. Que ellos no pensaban que a pesar de lo que hago, de lo que digo, no sean, ellos vivían una vida piadosa. Después de los 400 años comenzó a desvirtuarse y ahora cualquiera se va al cielo. Tenemos que tener temor de la palabra del Señor y respeto porque las advertencias del Señor Jesús son muy serias a veces para nosotros y a veces lo pasamos por alto. Así que bueno, para terminar, esto es un matrimonio. Esta es una historia de un matrimonio. Sucedió en el año 304. El hombre se llamaba Timoteo, no Timoteo el de la Biblia. Dice que era el lector de la comunidad cristiana local de aquel tiempo. Es decir, se dedicaba a la lectura y conservación y cuidado de las Sagradas Escrituras. Su familia lo había casado con una muchacha cristiana llamada Maura. Esa chica tenía 17 años, pero apenas 20 días después de la boda, de que ellos se casaron, la persecución se abatió sobre el joven matrimonio y lo agarró a Timoteo. Timoteo fue denunciado ante el prefecto Ariano, así se llamaba el hombre, que mandó a traerlo ante su tribunal, ¿no? Hasta al lugar del... Una vez allí lo animó a ofrecer un sacrificio para cumplir con el edicto. Además había mandado que se confiscaran y quemaran cuantos textos cristianos hallaran. Y sabiendo que Timoteo los guardaba celosamente en su casa, le instó además que se revelaba lo que había escondido. O sea, ¿qué quiere decir? Que Timoteo, él copiaba las escrituras y él guardaba estas escrituras y lo tenía valor, no lo dejaba perder por nadie. El lector se negó rotundamente, o sea, Timoteo, a sacrificar a los dioses y tampoco quiso entregar los libros sagrados de los cuales él era custodio, pues quería salvaguardar de la profanación. Y él dijo estas palabras: ¿no sabéis que nadie entrega a sus hijos a la muerte? Le dijo: estos libros que yo mismo os he copiado son como mis hijos. Cuando los leo, los ángeles del Señor están conmigo.
Molesto por su obstinación, Ariano mandó entregarlo a la tortura para que desista o que él pueda sacrificar a los ídolos y entreguen esos escritos que él tenía de la palabra del Señor. El relato de la tortura fue que los verdugos calentaron punzones de hierro hasta el punto rojo, o sea, una vara de hierro, y se los clavaron por los oídos, perforando los tímpanos, de modo que aún los ojos se le salieron y se quedó ciego. Al verlo sin ojos, los verdugos se burlaban de él y él dijo estas palabras, a pesar de las circunstancias que le estaba pasando. Mis ojos corporales, que han visto demasiadas cosas indignas, han sufrido al ser cegados, pero mi vista interior, los ojos de mi alma siguen iluminándome. Al oír esto, Ariano mandó atarle las manos en la espalda, meterle un trozo de madera en la boca. Imaginó, o sea, para hacerlo callar, creo, y colgarlo boca abajo con una pesada roca en el cuello, y así lo dejaron. Los verdugos sabían que se había casado hace 20 días y que su esposa era una mujer muy joven y muy bella. Ariano mandó entonces que le trajeran a Maura. Cuando todo delante decía a la joven esposa Maura, Ariano le mandó a peinarse, a perfumarse. ¿Para qué? Para que desista Timoteo y pueda decir dónde están los textos, para convencer. Entonces, para tratar de convencer a su marido de que obedeciese y que le entregase las escrituras, y acudió donde estaba colgado, y Maura comenzó a decirle que salve su vida y que haga lo que ellos dicen. Pero Timoteo la apresuró a condenar las intenciones del gobernador, o sea, que no le haga caso al gobernador, y a sufrir por Cristo como él. Pero ella estaba asustada, y su esposo oró al Señor para que le diera fuerzas a la esposa, y después de esto Maura se sintió en paz y dispuesta a seguir el camino de Timoteo, muriendo por la fe si era necesario. Dirigiéndose a Ariano, Maura confesó su fe cristiana y rechazó de plano sacrificar a los dioses, diciendo que tampoco le entregaría los textos que guardaba su marido. El gobernador mandó entonces que fuera torturada con gran crueldad. Le arrancaron la cabellera con cuero y cabelludo y todo, pues además de producirle un indescriptible dolor por el acto que le hicieron, a continuación le cortaron todos los dedos de las manos y lo tiraron al suelo y pisotearon en su presencia. Pero Timoteo la animaba desde su posición. De nuevo le dio las gracias a Ariano por ello, quien del mismo modo lo que había hecho pecar al hacerla adornar sus dedos con joyas y anillos, al cortárselo, la hacía purificado del pecado. Entonces Ariano ordenó desnudar a Maura y meterla en un caldero de agua hirviendo. Ella dio gracias de nuevo porque el agua la lavaba de sus pecados, y afirmaba no sentirse que le quemaba. O sea, cuando ella estaba en el agua hirviendo no sentía. Pensando que sus soldados, o sea, Ariano pensó que los soldados no habían calentado el agua y que ellos habían sentido pena por Maura. Entonces el soldado le dijo, cuando estaba en el agua, tirarme un poco de agua. Y cuando le tiró Maura, dice que le cayó en la piel al tal Ariano, y dice que le salió ampollas. Entonces mandó traer un brasero lleno de brea y azufre, y desnudaron a la joven y se dispusieron a meterla en el brasero. El gobernador mandó entonces colocarla sobre el brasero, pero ella, mirando hacia las llamas, le recordó que el cardero no le había hecho nada, al menos el menos daño, y que cualquier tortura que inventase para ella sería inútil. Dándose cuenta de que no hacía más que perder el tiempo, Ariano ordenó que ambos esposos, Timoteo y Maura, fueran crucificados y sus cruces colocadas una frente a la otra. Mientras eran llevados al lugar de ejecución, la madre de Maura apareció y se arrojó en brazos de su hija, suplicándole que tuviese piedad de ella y que no se entregase a la muerte de esa manera. Pero Maura
se desprendió del brazo de su madre, recriminando lo que quisieron impedirle ir a gozar de la misma muerte de su Señor Jesucristo. Crucificados, permanecieron durante 9 días, animándose uno al otro a perseverar hasta la muerte. Timoteo animaba a su esposo durante el día hasta caer la noche, y Maura lo animaba a él toda la noche hasta caer el amanecer. Así hacían esto para no desfallecer ni dormirse, para que el Señor no lo encontrasen adormecidos en el momento de su triunfo. El 10º día murieron por fin. Después que Maura gritó en voz alta, se dijese a la multitud que lo contemplaban morir y lo instaba a servir al Señor y mantenerse firme para siempre. Amados, el Señor, tenemos que prometer al Señor de corazón, y esto no lo hagan ni por el pastor ni por nadie, sino para el Señor. Señor, te prometo ser fiel, no importa lo que pase en nuestra vida. Estos cristianos vivían de una manera muy distinta como vivimos. No tienen la comodidad que tenemos nosotros, no tenemos el auto que tenemos nosotros, algunos no, algunos sí, la casa. Ellos vivían escondidos y a pesar de todas las circunstancias que ellos tenían, eran fieles al Señor. Yo no sé yo a veces pienso, y a veces me puedo confundir también, pero nosotros a veces decimos, qué cristianos que son, ¿verdad? ¿Cómo aman al Señor? Y yo pregunto, ¿ellos dirían lo mismo hacia nosotros? Si ellos tuvieran la oportunidad de aparecerse por ahí, qué sé yo, el apóstol Pablo o cualquier discípulo, dirían, ¿qué cristiano de nosotros? Tenemos que ser fiel al Señor. Así que les invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por el tiempo que nos das en esta tierra. Gracias porque tú nos tienes misericordia, Señor, y nos das tiempo para arrepentirnos, para cambiar. Nos das tiempo para poder reflexionar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, así como ayudas a tus hijos, Señor, de aquel tiempo. Danos fuerza, Señor, teniendo todo a la mano. La Biblia, tenemos todo y a veces ni la leemos. Otros cuidaban lo que tenían y daban la vida por ello. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti que a veces en nuestros pensamientos. Y dejemos, Señor, de poner excusas para ti, mi Dios. Ayúdanos. Y te prometemos, Señor, en lo personal, cada uno, te prometo serte fiel, mi Dios. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amado. Sobre mí y gracias sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú abres a mi corazón y gracias sobre gracia tú me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracias sobre gracia tú me das. Y si en el desierto estoy, tú abres a mi corazón y